¿Se ha preguntado todo lo que podría decir en 120 minutos? Nosotros sí, y hacemos que cada segundo cuente. Escarbamos la actualidad deportiva, decimos lo que otros no dicen, y lo que sí, se lo decimos como nunca antes lo había escuchado. 120 minutos. Nos salimos de lo obvio. Ayer Harry McLean realizaba una nota, escuchábamos también en horas de la mañana en 120 minutos a Raúl Pinto, presidente de Liga Deportiva Alajuelense, y entre los candidatos o el candidato prioritario de acuerdo a lo que ha accedido también en selección nacional a salir del país en Liga Deportiva Alajuelense, Ronald Matarrita. Ronald Matarrita lleva más de 3 meses que se le ha vinculado con Argentina, con México, también equipos europeos que han llegado a preguntar por el lateral izquierdo de Liga Deportiva Alajuelense, y en la tarde, Harry, en el Sound Club de Deportes Monumental, para que lo puedan también ir a visitar, se le puso una cifra por parte de la dirigencia de Alajuelense. Sí, le preguntamos a Marco Vázquez, ¿vale $1 millón Ronald Matarrita? Y nos respondió, eso es algo risible. Y yo le dije, ¿cómo risible? $1 millón. Me dice, sí, por la participación de Costa Rica en el Mundial, por ser tan joven, por el desarrollo que tiene de jugar de la selección, Matarrita no vale menos de $5 millones. El tema es cuánto valen los futbolistas, cómo se le pone precio a un futbolista. Hace poco también Orlando Moreira nos decía, Elías Aguilar vale $2 millones, y incluso hay una página también en internet que tasa a los jugadores y que tiene una cifra específica para diferentes futbolistas. Nosotros vamos a conversar sobre este tema con Lázaro Broisman. Él siempre ha estado muy cerca, relacionado pues con todos los aspectos de intercambio de futbolistas. Él es intermediario y trabaja para una compañía también que tiene su sede en Europa, y además es abogado. Lázaro, acá en 120 minutos, un placer saludarlo para que nos complemente un poco esta información en cuanto al precio de los jugadores y los parámetros que se utilizan para las cifras de los diferentes futbolistas. Un placer saludarlo, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Monumental, a Harry, especialmente que hace tiempo no nos escuchamos, y pues aquí estamos a la orden. Ahí básicamente escuché la introducción que ustedes dieron en relación con el tema de las valoraciones de jugadores, y yo quiero decirles, porque francamente aquí se trata de hablarle a un público oyente y siendo Monumental un medio de formador de opinión pública, yo creo que de alguna manera cuando se habla de temas tan delicados como son valores de transacción o intermediación de jugadores, no pueden lanzárselo los números hacia la ligera. Me parece incluso irresponsable establecerles valores cuando definitivamente hay demasiados factores involucrados para la determinación del valor de venta de los derechos incluso deportivos de un jugador. En primer lugar, y los diferentes factores que les voy a indicar no son uno detrás del otro o uno más importante del otro, pero sí son factores que siempre se toman en consideración. El primer factor importante es ver el mercado al cual el jugador va a ir, y por esto va relacionado con una situación que incluso una noche de estas discutimos con don Alex Mazón, y es el tema de que hay países donde existen sindicatos de jugadores. Estos países donde existen sindicatos de jugadores establecen valores mínimos de la contratación de jugadores extracomunitarios, lo cual significa más plata para el jugador y menos plata para el equipo al momento de fijar la transacción. Otro aspecto importante es evidentemente el país que ya efectivamente va a contratar al jugador. En este momento en Europa hay 5 o 6 países que manejan una economía recesiva, es decir, la transacción de jugadores ha bajado en su valor. No porque los jugadores sean peores o mejores que en antaño, sino simplemente por un factor meramente económico y social que vive cada uno de estos países. Desde ese punto de vista han habido jugadores que valiendo por ejemplo 2, 3, 4 millones de dólares, en el caso personal de nuestra agencia hemos tenido que colocarlos en valores de $1,5 millones, $1,800,000 en muchos de los casos, situación que evidentemente viene condicionada con el fenómeno del euro frente al valor del dólar. No es la situación económica que se vivía con el euro hace 3-4 años, donde evidentemente pues sí se vivía una cierta, entre comillas, bonanza económica. Aspecto importante también es, en relación con el jugador, su edad, su récord de lesiones, la participación o no en fenómenos en procesos de selección menor y con qué regularidad.
importa también el hecho de cuántos partidos clase A tiene el jugador, la posición que juega en el terreno de juego, en fin, son demasiados temas que hacen que no haya un parámetro único e indiscutible en cuanto a la fijación del valor de venta de un jugador. Yo les puedo simplemente decir, y perdonen la sinceridad con la cual voy a decírselos al día de hoy, 15 de octubre, no conozco un jugador nacional que pueda valer 4 millones de dólares en Costa Rica. Evidentemente en Europa, y sobre todo el caso de Giancarlo González y el caso de Keylor Navas, que son los jugadores que en este momento presentan un marco de atención del grupo de los 13, que son los 3 equipos más importantes de Europa. O sea, son jugadores que tienen una cierta consideración especial en cuanto a su valor económico. ¿Brian Ruiz? Brian Ruiz está en un mercado europeo que es importante, como es el portugués, pero no es un mercado relevante, más bien es un mercado intermedio. Es decir, Portugal presenta 4 equipos que son, yo diría, de consideración a nivel mundial, pero ninguno de ellos forma parte del grupo de los 13. Evidentemente son equipos que participan sobre todo en copas europeas, con cierto suceso hasta tercera, cuarta, casi que yo diría semifinales, pero Brian tiene el tema, primero que ya Brian es un muchacho de 28 o 29 años de edad, tiene antecedentes de lesión de rodilla, además de eso posee un contrato firmado, tengo entendido porque no lo conozco, es un contrato firmado a largo plazo, lo cual significa que su valor va a depender de la voluntad misma del equipo que lo quiera vender, que es donde está jugando en este momento. Pero si a mí me preguntan en este momento los jugadores de más trascendencia y valor para efectos de mercado mundial, en este momento es el caso de Giancarlo González, en primer lugar porque pertenece a un equipo pequeño, con lo cual su posibilidad de venta es sumamente alta. Y luego evidentemente el caso de Keylor Navas, que es un factor, una franquicia en sí mismo. O sea, Keylor en este momento tiene un valor sumamente alto para efectos de mercado europeo. Me parece a mí incluso que es invendible. O sea, me parece a mí Keylor en este momento, a no ser que forme parte de una transacción de intercambio como la discutimos en cierta oportunidad en el programa de Alex Mazón en la noche, en la cual se intercambian jugadores por él, me parece que es un jugador que tiene su destino en el Real Madrid por muchos años, con lo cual pues prácticamente lo sitúa como un activo del Real Madrid y fuera del comercio de intercambio de jugadores, a menos que suceda algo sumamente extraño, incluso tomando en cuenta la curva de rendimiento que maneja, que es sencillamente impresionante, es indescriptible. Ha incluso, y lo confieso, hecho caer en ridículo muchos de los conceptos que se emitieron por especialistas scouts después del Mundial, que los cifraban en segundos mercados a él, y que nunca lo ponían como un jugador referente del Real Madrid, como lo es en este momento. Así que Lázaro, una pregunta, por ejemplo, bueno, usted nos ha dado parámetros de una empresa, pero si por ejemplo en este caso voy a cambiar el personaje, voy a hablar de David Vega, a poner un ejemplo. Si en este momento hay 3 equipos en Europa que se pelean por David Vega para llevarlo al fútbol internacional, esos parámetros suyos no cambian en el hecho de que hay interés de 3 equipos y Saprissa puede poner el precio que considera, el que se lo paga, se lo llevan. Yo personalmente le he dado seguimiento a David Vega. De hecho, el padre de él, cuando yo pateaba bola, era de mi misma generación. David Vega es un muchacho que para mí tiene una particularidad importante, sobre todo para mercados del norte de Europa, que es el hecho de que es un jugador de perfil zurdo y juega en la cancha mejor en la posición de perfil cambiado, es decir, por el lado derecho. Eso es un factor que le da un valor sumamente alto, de acuerdo con ciertas investigaciones que hicimos y de las cuales pues participamos al Deportivo Saprissa cuando hablamos con ellos. David es un muchacho que tiene un muy buen potencial. El tema con David yo lo veo básicamente en un aspecto más que todo de regularidad. Yo creo que a él le afectó muchísimo haber participado en este torneo en Estados Unidos, que francamente fue fue convocado y realmente no fue alineado. Esto para mí no le ayuda en su valor comercial. Yo personalmente, digamos, cuando he discutido esto con varios directivos de clubes que han tocado la puerta, pues evidentemente les he recomendado entrar a una figura
que es la figura que utilizó Ecuador para comenzar a promocionar sus jugadores a nivel internacional en primera instancia, que era combinar el préstamo con opción de compra del jugador a elección del equipo que lo está adquiriendo a nivel de préstamo. Esa es una opción muy buena porque asegura primero que el jugador no pierda sus derechos federativos, el equipo que lo presta, el jugador tenga la posibilidad de un mejor fogueo, y tercero, quede asegurada una posibilidad de compra del jugador, con la cual pues el equipo, si ve que el jugador rinde, pues se va a ver beneficiado, y repito, sin perder los derechos federativos para posteriores transacciones, ¿verdad? Eso es el caso de David Vegas. Esa sería mi recomendación, como la de varios jugadores jóvenes pues que andan por ahí despuntando en el mercado nacional. Don Lázaro, en el mercado internacional, ¿cómo has visto el futbolista costarricense? Bueno, yo soy enemigo de establecer parámetros generales, o sea, porque cada jugador en sí mismo tiene sus particularidades, van desde aspectos de disciplina hasta aspectos de rendimiento, de su propio currículum y todo lo demás. Yo sí puedo asegurar que el jugador costarricense por biotipo no es el jugador que sea ideal en este momento o muy buscado por primeros mercados a nivel internacional. Todavía no. La imagen que se dejó con el Mundial pasado fue la de una selección como equipo, no de particularidades o individualidades como fueron la excepción a la regla, nada más el caso de Keylor, el caso de Giancarlo González, que fueron muy bien valorados a nivel internacional con posterioridad al Mundial. Yo personalmente creo que la imagen del jugador costarricense tiene que todavía superarse todavía más. Yo creo que hay que partir de un principio donde se combine la preparación en Liga Menor de una manera un poquito más beligerante. Yo he visto selecciones nacionales de Liga Menor que realmente dejan mucho que desear. La actuación que tuvo ahorita la sub-20, la sub-23, algo por el estilo, para mí fue una actuación definitivamente deprimente. O sea, los conceptos a nivel de scouts que estuvieron en uno de los partidos, por ejemplo, que se mandó a revisar, creo que fue el caso en Panamá, no hubo ningún tipo de valoración positiva. La participación en un fogueo que se hizo en Japón, pues tampoco, o sea, dejó una buena imagen, donde se perdió creo que 2-0 en Japón, no recuerdo bien el caso particular, pero yo creo que la generalización es peligrosa. Yo creo que, y eso lo demuestra el caso de Keylor, o sea, Keylor ha roto todos los paradigmas de lo que es el portero europeo clásico, con su peso corporal de 95 kilos, su estatura 1,90 m, 1,95 m. Keylor con su 1,85 m, con sus 78, 80 kilos de peso, pues ha roto todos los esquemas, y evidentemente pues ojalá se den igualmente excepciones a la regla con otros muchachos y puedan acceder al mercado europeo, ¿verdad? A este momento, al 15 de octubre, yo les puedo decir en este momento que no hay en el mercado nacional nuestro, por lo menos a mi modo de ver las cosas, y puedo equivocarme y ofrezco disculpas anticipadas si el día de mañana apareciera una oferta con esos montos que hablaron ustedes inicialmente, pero en este momento yo no veo un muchacho que tenga ese valor. Lázaro, usted entre los parámetros nos habla de la edad y la posición. ¿Cuál es el rango de edad donde el futbolista crece en cuanto a su valor y la posición? Usted nos habla de que en el caso Tico, Navas y Giancarlo juegan en la parte baja. No sé si tienen mayor valor los defensas, los delanteros. Pensaría uno que los delanteros. Ok, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que tratándose del país que sea, las necesidades diferentes. Por ejemplo, los defensas nuestros no pueden optar, los defensas centrales nuestros no pueden optar, por ejemplo, a nivel lógico, por una posibilidad, por ejemplo, en Inglaterra, donde los jugadores defensas centrales andan en el orden de los 85, 95 kilos de peso. Los defensas laterales, por el contrario, son muy apetecidos por cuanto tienen mucha velocidad en canchas como las de Inglaterra, que son canchas sumamente altas, el zacate, creo que es de 22 milímetros el zacate, algo por el estilo. Entonces, son jugadores muy apetecidos y por eso no es un secreto que muchachos como Cristian Gamboa, como Brian Oviedo, hayan recibido la alternativa en ese mercado. En el mercado holandés, por ejemplo, que es tal vez el que más uno maneja, los jugadores zurdos son muy bienvenidos, ¿verdad?
pues por ahí pueden haber posibilidades, como fue mi opción original cuando yo tuve la bendición de tener la relación con Brian en su etapa muy preliminar de formación, que ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido yo como intermediario, como parte de una oficina. Pues evidentemente Brian en aquel momento marcó supuestos y opiniones muy favorables de técnicos como Gus Hiddink o como Ruud Gullit, que en aquel momento recomendaban su contratación a su corta edad. Yo creo que la edad en la cual un jugador nuestro puede optar por una mejor contratación es cuando es llevado ya con cierto fogueo en selecciones de liga menor antes de los 21 años. Un jugador que llega a Europa después de los 23, 24 años, lastimosamente es una situación muy difícil de colocarlo en primeros mercados. O sea, porque para esa edad ya están en la escala más alta del valor de salarios mínimos para los principales mercados, con lo cual tendría que entrar en directa competencia con jugadores de primeros mercados. Pero Lázaro, ¿no es cierto que Keylor Navas salió del Saprissa hacia el Albacete en segunda división, luego pasó al equipo al equipo Levante y luego al Madrid? O sea, no es que Keylor saltó del mercado tico al Madrid al primer mundo, sino que tuvo un proceso. ¿Usted no siente que algún jugador en Costa Rica podría pasar por lo mismo, aunque tuviese 22 años o 20 años, partiendo de Keylor Navas, que es el número 1 que está marcado? Mire, en primer lugar, Harry, Keylor ha roto todos los esquemas. O sea, si Keylor en este momento, a todos los que hemos de alguna manera hemos opinado en el pasado de él, ha roto todos los esquemas. Él solo se ha encargado de generar todo un precedente por sí mismo. O sea, Keylor en este momento primero que todo es portero. Recuerden que los porteros adquieren una curva de valor de mercado cuando llegan a los 28 a 30 años, que es cuando tienen la curva más alta de valor. Los jugadores de campo, dependiendo de la posición, pues andarán desde los 22 hasta los 27, 28 años. Son valores distintos, son escalas diferentes. O sea, en Europa un portero, salvo ciertas excepciones, no es sino a partir de los 25, 27 años que ya adquieren regularidad en equipos de primer nivel. Yo creo que Keylor es un portero que a sus 27 años, creo que Anapel estará con no menos de 8 o 9 años más en mercado europeo fácilmente si mantiene su curva de rendimiento, ¿verdad? Pero en caso de jugadores de campo, jugadores nuestros de campo, es muy difícil que a los 24 años lleguen sin una experiencia europea previa a un primer mercado. Evidentemente siempre existirán, Harry, mercados secundarios, qué sé yo, la República Checa, que es un mercado emergente, está por ejemplo el fútbol suizo, que es otro mercado emergente, el fútbol austríaco se está capitalizando, es otro mercado emergente, el fútbol belga siempre ha sido un mercado medio, el fútbol holandés ahora viene toda una reingeniería a partir del fracaso que se dio con la selección nacional. Estamos vigilándolo a ver qué es lo que va a suceder, porque evidentemente van a haber transformaciones de a fondo en cuanto a la organización de los torneos nacionales y todo lo demás, porque esto ha sido para Holanda una debacle que en 35 años nunca había sucedido. Entonces, yo creo que de alguna manera, por lo menos desde un punto de vista general, que soy enemigo de las generalizaciones, repito, por lo menos para responder seriamente la pregunta, un muchacho que a los 22 o 23 años no esté ya en Europa colocado, es muy difícil que se coloque, simplemente considerando el aspecto económico, ¿verdad? Porque llevar un muchacho de 23 años a generar un salario base de unos $600,000, que es el salario básicamente base para un primer mercado, pues es un riesgo muy grande para el equipo que le esté contratando, ¿verdad? Lázaro, le agradecemos mucho. Un placer haber conversado sobre este tema. Bueno, con mucho gusto y saludos a todos. Perfecto. Muchas gracias. Bastante amplio, ¿verdad? Sí, pero hay que ser claro en algo. Yo me quedé con la duda, o sea. No, es que eso es lo que yo le quería decir. Es Navas, un concepto, es un concepto el de Lázaro. Sí. Habrán 20 conceptos más, el suyo, el de otros expertos, el de otras agencias, pero bueno, siempre hay que considerarlos. A mí no me extrañaría ver, por ejemplo, el caso de Ronald Matarrita en Francia. El representante de Matarrita es Batica, sí. Es Batica, que tiene también a Yeltsin, a David, a Joel, a Golovio, a John Jairo Ruiz. Es que lo que yo decía, aunque Keylor sea portero, Navas no salió a un primer equipo, pasó todo un proceso y él demostró su capacidad primero en Albacete y luego en Levante y el Mundial y Madrid, pero no fue que dio el salto, igual Brian Ruiz fue al Gent de Bélgica, si no me equivoco, y se dio a conocer. Pasó un año sin jugar incluso mientras lo acondicionaban físicamente. Entonces los jugadores de Costa Rica, creo que ninguno, excepto Esteban Alvarado, digamos, que se fue a la AZ Almar y fue titular,
ninguno de los jugadores de Costa Rica va a un club importante. Los parámetros iban a ser lo mismo, Daniel. Por ejemplo, el tema de la edad. ¿Cuánto costó Joel? Me parece que Joel Campbell pudo haber costado $3 millones al Arsenal, perfectamente. Esa fue la cifra que se manejó. Más o menos por ahí. Pero vea, Joel, sí tenía el Mundial Sub-20 y tenía el 17. Sí, el proceso de selecciones menores que decía don Lázaro. John Jairo Ruiz tenía también. la edad. Sí. John Jairo, que sigue ahí, no ha dado el salto, pero está en Europa. Sí, ahí mencionaba el mercado al cual va, la edad, récord de lesiones, selecciones menores y posición. Sí. Y el perfil, que es muy importante. Vea, los dos muchachos, el lateral de la selección, Gamboa y Brian Oviedo, ellos fueron a mercados secundarios, primero a Noruega, si no me equivoco, luego a Dinamarca y después saltan a la Premier League. Entonces, si usted ve casi todos los jugadores del país, Celso Borges empezó en Noruega, Suecia y luego España, todos han pasado por lo mismo. Uno pensaría, Daniel, que un jugador como Pemberton en el ámbito local puede ser más caro que el mismo Matarrita, digamos, por lo que ha hecho, porque tiene mundiales, porque tiene títulos. Olimpiada. Por carrera, pero pareciera que no, porque ya Pemberton no es, a pesar de ser guardameta, no es apetecido. A mí me llamaba mucho la atención cuando don Lázaro comentaba el récord de selecciones menores, porque a esta hora nos ponemos a repasar las generaciones que se han perdido y que la semana anterior hablábamos con Giovanni Alfaro y también con el Puro Ureña, que es una generación que en cuanto a experiencia en selecciones menores y cuando quieran ver el currículum de los jugadores que son candidatos a salir del país, no van a tener ni un Mundial Sub-17, ni un Sub-20, ni unas Olimpiadas. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el valor de David Ramírez bajó entonces. Aunque está en la selección mayor y que es lo mismo de Matarrita. Es que el valor de todos los jóvenes con 4 años sin participar en Copas del Mundo menores ya es un punto que no tienen a favor para la hora de una compra. Estuvo en Europa, digamos, un año David Ramírez, eso también le va a favorecer para su cartel, pero ya estuvo, no le va a ser tan difícil la adaptación, pero obviamente tiene que jugar en la mayor y en Saprissa y volver al nivel. Yo le dije a ustedes, Ramírez, desde que lo expulsaron contra México y se enteró que lo suspendieron, se ha venido al suelo. Está difícil colocar un jugador ahorita entonces, en este momento. Para mí Matarrita sí vale $5 millones. Para mí también. Y Elías Aguilar también los vale. Los vale. Todos, y se pueden ir sin ningún problema. 5 millones los dos. Para mí en cualquier momento, si realmente destacan la selección mayor, esos dos se pueden ir y le meto ahí también a David Ramírez cuando cumplan la sanción. Son jugadores, para mí, esos tres se pueden ir a la venta en cualquier momento. Y los dos son zurdos. O sea, ¿no? Sí, yo el caso de Tejeda. Es que perfectamente alguien los puede pagar, porque si pagaron eso por Campbell, lo pueden pagar por cualquier otro jugador. Si lo hicieron también en su momento por Froilán Ledesma, los pueden hacer también. Eso es lo que le pregunté yo a Lázaro. Entonces no volvemos a tener una transacción como la de Froilán. En el año 97, si no me falla la memoria, $5 millones en el 97. Imagínese. Sí. Mucho dinero. Era delantero, estamos de acuerdo. Era muy joven, ya tenía el Mundial de Malasia. Estaba entre la nómina de los convocados para ir al Mundial. Y fue tenemos al mundial. tres jugadores para exportar ahorita. 3. Sí. Matarrita, Freddy Elías. Campos, el presidente del Uruguay, decía el domingo que en enero se va a Darryl Parker. Es prácticamente un hecho también. ¿Pero a dónde? A Argentina, a Sudamérica. Que hace un mes tuvo la posibilidad de irse a Argentina, pero por un permiso no pudo viajar. Sí. Que también es un guardameta que va a salir del país. Sí, Matarrita tuvo la oportunidad de River Plate hacer una pasantía. No la hizo porque al final lo convocaron a la selección y se lesionó. Sí, porque Lázaro Matarrita no es un jugador para hacer pasantías. Lázaro se refiere al tema europeo, pero hay otros mercados. Ustedes están mencionando el de Sudamérica, el mercado norteamericano. Hablando de México y de los Estados Unidos, ¿cuánto no pagaron por Giovanni Dos Santos? ¿Cuánto no han pagado por jugadores? Es más, ve el tema de Gerard. En la MLS es diferente lo que se maneja. Entre más avanzada la edad de los jugadores, más vale. Porque es jugador franquicia, es jugador que le genera dinero. Que Lampard, que Gerard, que Didier Drogba. Villa. Jugadores que en Europa aparecen acabados. O parecen acabados, perdón. En Canadá. Ahora le dijo que no al Barcelona. Es que se me olvidó. Porque está jugando en la MLS con un equipo canadiense. Lo quiso pretender Barcelona. Dice, no, yo estoy tranquilo aquí. Me pagan bien aquí, me quedo tranquilito. Es italiano, el futbolista, ya me acuerdo el nombre, le digo, de quién estoy hablando. Bueno, ahí está el tema. Ronald Matarrita, Elías Aguilar, Darryl Parker, David Ramírez, candidatos que hemos conversado acá en 120 minutos y que creemos pueden salir en los próximos meses. Y también la selección puede ser una vitrina importante para que esos muchachos puedan irse a otros mercados. Recordemos que después del Mundial de Egipto se fue directamente
Esteban Alvarado. Y fue titular indiscutible 5 años en el AZ Alkmaar, que le dio el paso. Todo el contrato lo cumplió. ¿Sí? Y lo cumplió prácticamente que siendo titular. Él llegó por 5 años, se mantuvo los 5 años, terminó el contrato. No continuó, pero lo hizo respetar. Exacto. Como se dio cuenta, hablamos deporte. Pero mientras otros van y corren hacia los puntos comunes, nosotros vamos a las causas y a las consecuencias. Lo exponemos, analizamos, desmenuzamos y lo confrontamos. Sin duda alguna, nos salimos de lo obvio y hacemos que cada segundo cuente. 120 minutos.